Buenas, hoy vamos a comentar 4 tipos de proyectos distintos. Este sería el esquema unifilar del primer proyecto, en el que nos dice que es un centro de transformación de compañía con 2 transformadores y una potencia prevista para 900 kilovatios. Uno de ellos sería de 630 kVA y el otro de 400 kVA. Tenemos 2 celdas de línea y 2 de protección, una para cada uno de los transformadores. Vemos que las celdas de protección van con fusible, ya que ninguno de los transformadores supera las 630 kVA. Este sería la memoria que nos genera el programa, AmiKit, con distintos datos, pero bueno, nosotros vamos a ver los que nos interesan. Podemos ver que el edificio de transformación que nos ha elegido el software es un PCU 520, en el cual las dimensiones son estas, dimensiones exteriores e interiores, que son las dimensiones que hay que tener en cuenta a la hora de calcular las tierras, ya que las tierras deben ir por el exterior del prefabricado. La instalación eléctrica nos dice que la red de la cual se alimenta el centro de transformación es de tipo subterráneo, con una tensión de 20 kilovoltios y un nivel de aislamiento y la frecuencia. Las características de los cuadros de baja tensión. Transformador 1. Detección y predicción de problemas de forma rápida, control de flujo de la energía y mejora de la eficiencia de la red de baja. Características eléctricas, un esquema unifilar y el transformador 2, detección, control de flujo y mejora de la eficiencia de la red de baja. Lo mismo. Otro esquema unifilar. Interconexiones de media tensión. Para el transformador 1 se van a usar unos cables de media tensión de 12 a 20 kilovoltios del tipo HEPRZ1 unipolares con conductores de sección y material de 50 milímetros aluminio. En el transformador 2 se va a usar un cable de las mismas características y las interconexiones en baja para el transformador 1 de los puentes que serían los puentes del transformador al cuadro de baja tensión. Es un cable de baja tensión de sección y material 0,6 a 1 kV de tipo RZ1 de 240 milímetros de sección en aluminio y sin armadura. Y para el transformador 2 serían los mismos. La única diferencia que para el transformador 1 serían 4 fases y 4 neutros y para el transformador 2 3 fases y 3 neutros. Las protecciones de los transformadores también nos las indica. Equipos de iluminación, medida de la energía eléctrica y la puesta a tierra. Tierra de protección. Las partes metálicas no unidas a los circuitos principales de todos los aparatos y equipos instalados se unen a la tierra de protección. Rejillas, carcasas de los transformadores, etc. Así como la armadura del edificio, si este es prefabricado, que es nuestro caso. No se unirán las rejillas y puertas metálicas del centro si son accesibles desde el exterior. En la tierra de servicio nos dice que con objetivo de evitar tensiones peligrosas en baja tensión, debido a las faltas en la red de media tensión, el neutro del sistema de baja se conecta a una toma de tierra independiente del sistema de media, para evitar estas tensiones peligrosas, de tal forma que no exista influencia en la red general de tierra. Instalaciones secundarias. Por otra parte, el software AmiKit nos genera un documento con los cálculos realizados. La intensidad de la parte de media, la intensidad de baja,
la intensidad de cortocircuito en el lado de media, de baja. Y aquí podemos observar cálculo de resistencia del sistema de tierra. Teniendo los datos, esta sería la fórmula. Nos da una resistencia de tierra de 10 ohmios. Con una KR de 0,0364. La configuración seleccionada sería una 884. Este 8 nos quiere decir la profundidad de la zanja, que son 0,8 metros, y 8 picas de 4 metros. Picas alineadas, ya que no hay ninguna configuración que supere las dimensiones del prefabricado que nos ha indicado antes, que era el 5/20. Con una distancia entre picos de 6 metros. Aquí nos dice este 8 es la profundidad del electrodo, 0,8 metros, 8 picas de 4 metros cada pica. Y los parámetros del electrodo, un KR, la tensión de paso y la tensión de contacto. Aquí tenemos diferentes cálculos de tierras. Para el proyecto número 2 nos pide un centro de transformación de cliente con 2 celdas de línea y una potencia de 640 kilovatios. Para ello emplearemos 2 transformadores. Aquí están los 2 transformadores, uno de 400 kVA y el otro de 250, para alcanzar esos 640 kilovoltios, que nos exige. Aquí tenemos las celdas de línea, una celda de alimentación para servicios auxiliares y la celda de protección general, la cual iría con interruptor automático, ya que así lo ha decidido el software. Una celda de medida que anteriormente no hemos visto en el esquema de compañía, pero a la hora al ser de cliente sí que lleva una celda de medida. Y la celda de protección de cada transformador, que va con fusible, ya que ninguno de los dos supera las 630 kVA. La memoria generada por el software del proyecto 2, tenemos que el prefabricado que elige es un 7/20 con estas dimensiones, que son las que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer el cálculo de tierras. También la alimentación es subterránea. Y vamos a ver la conexión y el tipo de cable en baja y en media. Interconexiones de media tensión. Para el transformador 1 vamos a usar un cable de media tensión de 12 a 20 kilovoltios, del tipo RHZ1-1OL, unipolares, con conductores de sección y material de 50 milímetros cuadrados de sección en aluminio. La terminación del transformador es Euromold de 24 kilovoltios, del tipo cono difusor y modelo OTK, este modelo. Puentes de media tensión para el transformador 2, cable de las mismas características que para el transformador 1. Esto sería la parte de media. En las interconexiones de la parte de baja, que son los puentes del transformador al cuadro de baja tensión, tendríamos un cable de baja tensión de sección y material 0,6-1 kV tipo RZ1 de 240 milímetros cuadrados de sección en aluminio y sin armadura. Para el transformador 2, el mismo tipo de cable.
En cuanto a la puesta a tierra, la tierra de protección nos dice lo mismo que en el proyecto 1. Se unirán a la tierra de protección las envolventes de las celdas, cuadros de baja tensión, rejillas, carcasas, y no se unirán las rejillas y puertas si son accesibles desde el exterior. La tierra de servicio nos dice lo mismo también. Los cálculos, tenemos el mismo tipo de cálculos, cambiando los datos. Vamos a ver si cambia la configuración que usa para las tierras. No, la configuración seleccionada también es de picas alineadas 884. Bueno, ya hemos comentado que el primer dato es la profundidad del electrodo, el segundo es el número de picas y el tercero la longitud de las picas. Aquí tenemos el proyecto número 3, en el que nos dice que es un centro de transformación de cliente también, con 2 celdas de línea y potencia para 1040 kilovatios. Y para ello emplearemos 2 transformadores. Aquí tenemos la celda de línea, celda de protección general con interruptor automático, ya que la suma de los 2 transformadores supera los 1000 kVA, celda de medida porque es un centro de transformación de cliente, y la celda de protección de cada transformador con fusible, ya que ninguno de los dos, bueno, este sí supera los 630 kVA, pero el software nos lo ha puesto con fusible. Bueno, yo creo que sería mejor con interruptor automático. Y este no supera. En este no sería necesario. La memoria del proyecto 3. El prefabricado es un 520, que es el mismo que en los otros 2 ejemplos, con sus dimensiones y características. La verdad es que está muy completo el software. A ver. Interconexiones de media tensión. Para el transformador 1. Cable de media tensión de 12 a 20 kV del tipo RHZ1-1OL unipolar de 95 mm² de sección en aluminio. Para el transformador 2, un cable de las mismas características pero de 50 mm² de sección. Las interconexiones de baja tensión sería un cable de 0,6 a 1 kV de tipo RZ1 de 240 mm² de sección en aluminio y sin armadura. Para el transformador 2 sería un cable de las mismas características. Y la puesta a tierra de protección nos dice lo mismo que en los otros 2 ejemplos, y en la del servicio igual. Aquí nos salen las instalaciones secundarias y las medidas de seguridad de ese centro de transformación. Los cálculos generados. Vamos a ver si en este proyecto nos escoge, mejor dicho, una configuración. No. Coge la misma configuración, picas alineadas. Aquí aparecerían todos los cálculos, la verdad es que muy bien explicados, con su fórmula, su leyenda en la que te dice qué sería cada valor, paso por paso, todo muy bien explicado. Aquí tendríamos el esquema unifilar del cuarto y último ejemplo, que es un centro de transformación de cliente con una celda de línea y potencia 200 kilovatios.
Para ello emplearemos un transformador. Un transformador de 250 kVA. Una celda de línea, que sería lo que nos pide. Una celda de protección general, en este caso, o de este transformador, que sería confusible ya que no supera los 630 kVA. Y la celda de medida y fin de línea. En este caso, el edificio prefabricado que nos ha escogido el software es diferente, sería un 420 con sus medidas, que ya hemos dicho que ahora, por ejemplo, como cambia el prefabricado, tendríamos que tener en cuenta las nuevas medidas a la hora de diseñar las tierras. Interconexiones de media tensión. Cable media tensión de 12 a 20 kV, RHZ1-1 OL unipolares con una sección de 50 mm² en aluminio. Como solo sería un transformador, pues solo tenemos el del transformador 1. Y en baja tensión, el puente del transformador al cuadro de baja tensión sería un cable de 0,6 a 1 kV de tipo RZ1 con una sección de 240 mm² en aluminio y sin armadura. La puesta a tierra. La tierra de protección nos dice lo mismo que en los otros dos ejemplos, y la tierra de servicio. Por último, los cálculos de este cuarto ejemplo. A ver si ha escogido una configuración de tierras distinta. No. Coge la misma configuración de tierras. Tensión de paso en el interior, en el exterior. Pues bueno, esto sería el comentario de los 4 tipos distintos de ejemplos. Espero que lo hayáis entendido, y aunque ha sido un vídeo muy rápido como para comentarlo todo, os recomiendo que probéis con el software y cotilleéis todo lo que os interese. Hasta luego.